Que a Dina le conviene que la policía la investigue, porque se va a archivar en preliminares. Obviamente, por eso es que quieren manejar la información reservada de esas investigaciones para poder controlarla. No están pensando en el delito común, en el día a día. Están pensando en los casos de corrupción de funcionarios y eso tiene que saber la población. No hay especialización en la Policía Nacional. Todos hacen de todo. Los fiscales no saben investigar. Los policías están en capacidad de investigar. Lo peor que va a ocurrir es entregarle una obligación a nuestros policías sin tener la infraestructura necesaria, ni la logística, ni la preparación. No van a saber qué hacer porque la norma es contradictoria. Usted lo tiene a un policía 2 años en la DININCRE, los capacita y después está dirigiendo el tránsito. O está haciendo, por ejemplo, una especialización en drogas y luego se va a una comisaría. Quieren quitarle las investigaciones de corrupción de funcionarios, de los más altos funcionarios al Ministerio Público. Eso es lo que parte. Han querido pretender entregarle las investigaciones a la policía, no por el bien de la colectividad. El doctor Chávez Cotrines, fiscal superior titular, coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, y hoy nos visita en la tribuna de entrevistas del EP Pasión por el Derecho. Bienvenido a la tribuna, doctor, de entrevistas del EP. Muchas gracias por la invitación. Hay varios puntos que ya hemos estado conversando sobre alguno de ellos antes de la entrevista, en la antesala, pero quisiera primero recoger sus apreciaciones generales sobre este texto sustitutorio que le otorga a la Policía Nacional del Perú mayores facultades en las diligencias preliminares. Liderar las diligencias preliminares ahora la Policía Nacional del Perú. Bueno, en primer lugar, la Policía Nacional, conjuntamente con la policía y con el Ministerio Público, hacen investigaciones a nivel preliminar. Es decir, lo que se está tratando de vender es que la policía en estos momentos no hace investigaciones preliminares en sede policial. Y eso no es verdad. Si bien es cierto, la Constitución establece que el que conduce la investigación es el fiscal, tanto su ley orgánica como el Código Procesal establecen que el fiscal, con esa autonomía, con esa facultad constitucional, tiene 2 caminos. Lleva a cabo la investigación en sede fiscal o puede llevar a cabo investigaciones en sede policial. Y es así como se está trabajando en estos momentos. Hay casos que los fiscales lo llevan en su sede fiscal y otros casos lo derivan para que se trabaje conjuntamente con la Policía Nacional. Es decir, en ningún momento la policía ha perdido las facultades que sostienen y que pretenden, obviamente, supuestamente, devolver a la Policía Nacional. Eso no es verdad. Además, la Policía Nacional, conforme lo establece la norma, en delitos flagrantes, tiene que tomar acciones inmediatas, diligencias urgentes y necesarias en el lugar de los hechos. Eso lo hace sin ni siquiera, ¿no es cierto?, comunicar al fiscal que venga, sino que posterior a estas diligencias urgentes da cuenta a la Fiscalía. Eso es parte de lo que se está haciendo actualmente con la Policía Nacional. Aquí lo que hay que dejar claro es que no existe un enfrentamiento entre policías y fiscales. Los policías y fiscales, en la práctica, estamos haciendo trabajos en forma coordinada y muy cordial. Aquí el fondo de esta norma, y eso que lo entienda la población, es que hay un sinnúmero de investigaciones de corrupción de funcionarios de alto nivel, que no les gusta que los fiscales lo lleven a cabo en sus despachos. Y entonces pretenden que se derive estas investigaciones que lleva a cabo el fiscal de la Nación, los fiscales supremos, las fiscalías que lidera la doctora Marita Barreto, por ejemplo, los casos de los cuellos blancos de corrupción de funcionarios, a sede policial. ¿Con qué finalidad? Sabemos perfectamente que la Policía Nacional es un ente jerárquicamente organizado. O sea, con la finalidad de controlarla. Definitivamente. Yo simplemente voy a la realidad. ¿Qué ha pasado con el equipo policial que apoyaba a la EPICOT? Los casos de la doctora Marita Barreto que coordina. Y que además no solamente apoyaba a la doctora Marita Barreto, a las fiscalías contra la corrupción en el poder, sino que apoyaba también investigaciones que iban a cabo fiscales supremos contra altos funcionarios. ¿Qué pasó con ese grupo policial? Lo desactivaron. Sí. ¿Dónde están los oficiales y subalternos? Todos sometidos a disciplina. Eso es lo que quieren hacer, pues. Y eso no es un problema policial, eso es un problema de personas que quieren manejar desde el más alto nivel y controlar las investigaciones que les son adversas.
Se dice, por ejemplo, que a Dina le conviene que la policía la investigue, porque se va a archivar en preliminares. Obviamente. Lo que ocurre es que la Constitución lo que dice es que no le puedes acusar constitucionalmente. Mucho cuidado. Eso no significa que no la investigues preliminarmente y que el fiscal Sí, presente. preliminarmente, pero Sí. preliminarmente estaría pues bajo la custodia de la Policía Nacional del Perú. Por eso es que quieren manejar la información reservada de esas investigaciones para poder Claro. controlarla. Para que nos entiendan que la Policía Nacional del Perú eventualmente, ¿no? Tendría a su cargo la conducción de las diligencias preliminares, policía que está a cargo del Ministerio del Interior que le pertenece al Ejecutivo y el Ejecutivo que está Dina Boluarte. ¿Usted cree eso? Pero por supuesto, el ejemplo está, el equipo policial que apoyaba a EFICOT, ¿por qué ha sido desarticulado? Porque estaba haciendo un buen trabajo y porque obviamente en coordinación con los fiscales especializados de corrupción estaban desentrañando toda esta red de corrupción que existe actualmente en el Perú y obviamente se ha tocado intereses muy fuertes y es por eso que ahora simplemente estos policías han desaparecido. Entonces, cuando un policía tenga la osadía de pretender investigar a un funcionario de alto nivel que sea allegado al gobierno de turno, ¿qué van a hacer? O lo llaman al orden o lo apartan. ¿Por qué? Porque eso ocurre porque es una idea jerarquizada. Y eso no ocurre en la fiscalía. Porque justamente el legislador constitucional, tanto del 79 como del 93, previó esta situación y dijo, no es posible que un ente que depende del Ejecutivo investigue estos casos porque lamentablemente pueden ser direccionados. ¿Ok? Por eso es que el constituyente del 79, siguiendo la corriente europea, crea el Ministerio Público como un ente autónomo e independiente de todos de los tres poderes del Estado. Y le encargan justamente conducir las investigaciones. Pero no solamente eso, el legislador también le garantiza al fiscal provincial independencia y autonomía e inamovilidad en su cargo. ¿Qué le está diciendo? Lo está protegiendo al fiscal de menor nivel, que ni siquiera el fiscal de la nación pueda intervenir pretendiendo manipular una investigación de su caso. O sea, lo ha blindado a los fiscales. Eso lamentablemente no ocurre con nuestra Policía Nacional. Lamentablemente eso no ocurre. El punto controvertido, que independientemente es que esta norma se aparta de la Constitución política y pretende darle la dirección y conducción de la investigación a la policía en etapa preliminar sin presencia del Ministerio Público. Allí yo podría retrucar diciéndole lo siguiente. Aquí se dice de manera expresa que la conducción jurídica va a ser permanente. Eso es lo que se entiende. No necesariamente. ¿Se entiende eso? Voy a buscar el artículo para poder ser mucho más precisos. El artículo 4, modificado del título preliminar del artículo 4, dice, inciso 4, la Policía del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza corresponden a dicha competencia. De conformidad con sus leyes y reglamentos. Sin embargo, el artículo 60 del mismo texto sustitutorio de funciones, el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú, así como la investigación preparatoria. Pero bueno, o sea, del artículo 60 se deduce de que va a estar desde el primer momento, por la investigación preliminar. Eso sería interesante. El problema es que la norma está tan mal trabajada que esta norma contradice sus propios artículos. Si bien es cierto, dice, el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional, así como la investigación preparatoria, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y además dice, ¿no?, en su inciso 3 del 61, refiriéndose al fiscal, interviene en la emisión de la disposición de la investigación preliminar que está a su cargo, a cargo de la Policía Nacional, e interviene permanentemente en la formalización. Hasta ahí, perfecto. Pero ¿dónde viene el problema? El problema está en el artículo 322. ¿Qué dice? El fiscal conduce jurídicamente la investigación preparatoria. O sea, ya ni siquiera la investigación preliminar. No, porque lo limitan a la investigación preparatoria. La policía, en cumplimiento de su finalidad constitucional, practica la investigación material del delito
en la etapa preliminar por iniciativa o a solicitud de parte. O sea, ni siquiera necesita una disposición del fiscal penitenciario en preliminar. De inicio del Pero inicio preliminar. lo más grave, dice, siempre que no requiera autorización judicial, ¿un juez ordena una investigación? ¿En qué parte de la Constitución punto. política dice que el juez ordena investigaciones? Y la norma dice, siempre que no requiera autorización judicial. O sea, ¿acaso no ha leído la Constitución que los jueces no pueden ordenar investigaciones? ¿Que los únicos que intervienen en investigaciones son los fiscales y los policías? ¿Cierto? Ahora, entonces, para terminar, de tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de delito, comunica en forma continua al Ministerio Público. Al término de una investigación preliminar, sí. se pone a disposición del fiscal todo lo actuado. Entonces, este artículo 322, que le da esa preeminencia a la policía para iniciar investigaciones sin siquiera comunicarle al Ministerio Público, porque es iniciativa propia, es contradictorio a todos los artículos de la propia ley. Ahora, alguien podría decir, y sería bueno aclarar eso, ¿no? A iniciativa propia a lo mejor se está refiriendo a caso de flagrancia. Ajá, muy bien, vamos para allá. No, el, la artículo iniciativa 60, el artículo 61 dice lo siguiente. Atribuciones y obligaciones. Conduce jurídicamente en la preparatoria. Dispondrá de inmediato, en caso de delito flagrante Sí. o de existir detenido, el inicio de la emisión preliminar. Y en el término no mayor de 24 horas en caso de delito de tráfico de drogas, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, feminicidio, etc. Y en el término de 48 horas lo hará en término no mayor de... En el caso de otros delitos, lo hará en el término no mayor de 48 horas. Entonces, no, es una contradicción, pues. O sea, pero aquí el tema es práctico. Mire usted, ¿qué va a pasar en la práctica? Supongamos un caso. Viene una persona, formula una denuncia no flagrante por estafa y la policía, por iniciativa propia, así lo manda la norma, inicia una investigación preliminar por iniciativa propia. Va a llevar a cabo actos de investigación. ¿Qué va a pasar cuando la policía cite al investigado? Conjuntamente con su abogado. Lo primero que hace un abogado cuando llega a la sede policial o fiscal, cuando es citado en investigación, ¿qué es lo que dice? Deme los actuados. Quiero saber cuáles son las imputaciones. Sí. Y no va a encontrar el documento que origina la investigación preliminar. Es decir, yo como abogado, ¿qué diría al policía? Muy bien, pero me estás investigando, me estás citando, pero aquí no hay ninguna disposición del fiscal que inicie investigación preliminar. Sí, pero el policía, ¿qué me va a decir? No sé yo. El artículo 322 dice que yo a iniciativa propia puedo investigar. Y el abogado le va a responder con el artículo... Con los mismos artículos de la propia ley. Dice, un momentito, acá dice que el fiscal conduce investigación preliminar. Y si conduce la investigación preliminar, ¿cómo tú puedes hacer una investigación si no hay una conducción, como ellos lo llaman, jurídica? Entonces hay una contradicción en la norma. O sea, esto de aquí, lejos de aligerar las contradicciones entre policía y fiscalía, las va a agudizar. No es tanto las condiciones y policías, va a ser una contradicción entre los abogados y la policía. Claro, porque ¿qué va a ocurrir cuando la policía, de acuerdo a este artículo 322, acopia evidencias? ¿Qué haría uno como abogado? Se va a una tutela de derecho. Sí. Y le va a decir, señor juez, la policía está copiando evidencias sin comunicarle al fiscal, sin tener disposición de iniciación de investigación preliminar. Y se basa en el artículo 322. Sin embargo, la propia norma, en los artículos 60, en el artículo 61, en el artículo 67, dice que tiene que ser el fiscal el que conduce la investigación, o sea, tiene que tener esa orden. Es más, fíjense lo que dice acá. La investigación destinada... ¿En qué artículo? 65. Vale. Dice, la investigación del delito destinada a ejecutar acción penal. El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, dispone de inmediata, dispone claro, de forma inmediata que la policía realiza las diligencias preliminares. Ahí yo entendería de que Pero tiene que déjame haber terminar. una disposición. Sí, por eso, claro, si no hay, ¿cómo inicia? Entonces esto se contradice con el 322. Entonces, fíjese lo que dice más. El fiscal, cuando tenga noticia, bueno, cuando el fiscal dispone del inicio de acción preliminar, precisa su objeto,
plazo y, de ser el caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación realizados por la policía para garantizar su validez. Fíjese, para garantizar su validez. ¿Cómo entonces el policía va a garantizar su validez si va a emplear el artículo 322? Entonces, la norma es contradictoria. O sea, si es tan contradictoria que es inaplicable. En la práctica, la policía, ¿qué va a decir? ¿Investigo con el 322 o le comunico al fiscal de acuerdo al 61, al 62, al 65? ¿Qué va a hacer nuestra Policía Nacional? Porque además va a tener la espada de Damocles del abogado de la defensa, porque le va a plantear tutelas y con derecho. Le va a plantear tutelas y un juez de garantía le va a decir: un momentito, señor policía, el artículo 322 es contrario al artículo 65, 62 de esta propia reforma y en consecuencia usted debió comunicarle al fiscal. Usted debió esperar que el fiscal establezca la estrategia de la investigación conforme lo manda la misma modificación de la norma. Usted no puede hacer eso a espaldas del Ministerio Público. Ese es el grave problema. La norma es contradictoria. ¿Cómo aplicamos una norma que en sus artículos se contradicen en sí mismos? ¿Eso qué significa? Que han hecho la norma pues sin al caballazo. No se han dado cuenta de estos temas. ¿El Ministerio Público va a interponer una demanda de inconstitucionalidad si esto se positiviza? Hoy hemos tenido una reunión con nuestro fiscal de la Nación. Ha habido un pronunciamiento de los fiscales superiores, presidentes de los diferentes distritos, también de los presidentes de las fiscalías provinciales y los coordinadores. Y efectivamente hay un pronunciamiento que seguramente va a ser comunicado a los medios de comunicación en las próximas horas o mañana temprano. Y sí, nuestros fiscales supremos están esperando que se promulgue la norma para poder tomar las acciones inconstitucionales. Pero fíjese usted, y el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones ha establecido la autonomía del Ministerio Público y ha establecido que el fiscal, que las investigaciones no se pueden hacer en presencia sin autorización del Ministerio Público porque desnaturaliza la investigación. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, o sea, ya en resoluciones de habeas corpus hay una posición del Tribunal Constitucional respetando los fueros del Ministerio Público. ¿De este colegiado? No, estoy hablando de resoluciones del 2005, 2013, 2018, pero que es una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, no creo que el Tribunal Constitucional vaya a cambiar la doctrina respecto a estos temas. Correcto, correcto. Ahora, se ha dicho también mucho de que, bueno, este proyecto, este texto sustitutorio responde pues a una suerte de clamor popular, ¿no? La narrativa que queda en la opinión pública es la siguiente: la policía detiene, pero el fiscal lo libera. Este desprestigio sistemático de actores políticos frente al Ministerio Público dice: los policías liberan, pero detienen y los fiscales lo liberan. A ver, los detienen en flagrancia. ¿Ok? Para empezar, ¿cuántos detenidos en flagrancia es por conducción en estado de ebriedad? 1. ¿Cuántos detenidos en flagrancia son por delitos de bagatela, como hurtos simples? ¿Cuántos delitos en flagrancia son por microcomercialización? Es la mayor cantidad de los delitos en flagrancia. Estos delitos en flagrancia no están previstos en la norma para que se les dé prisión preventiva. Entonces tú no puedes enviar, no puedes salir a decir: hemos detenido en flagrancia a 1000 y el fiscal ha soltado a 800. Claro, la noticia es espectacular, pero deben ser pues más honestos y decir: de los 800, a ninguno se les puede pedir prisión preventiva, primero porque son delitos de bagatela. Además, hay que tener en cuenta, este gobierno ha dictado normas para quitar instrumentos a la policía y al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Primero, elevaron la valla de la prisión preventiva a 5 años. Sí. Es más, han determinado, por ejemplo, que en el caso de que una persona sea detenida y la pronoxis de pena sea menor a 8 años y el detenido
sea menor a 25 años, la pena es suspendida. Y si la pena es suspendida, ¿cómo le pides prisión preventiva? No puedes. ¿Por qué? Porque si la pena es suspendida, tú le pides prisión preventiva, eso es contrario pues a los derechos humanos porque estás adelantando pena. Si te vas a suspender la pena, ¿cómo lo metes en la cárcel 2 o 3 años? ¿Quién ha dado esas normas? Este gobierno. En el marco de la despenalización de los centros penitenciarios. Porque el Tribunal Constitucional ha establecido que los centros penitenciarios ya no están acordes al tratamiento del interno dentro de los derechos humanos. Correcto. Entonces, el gobierno ha dicho bien claro que haciendo uso, digamos, de las recomendaciones del Tribunal Constitucional, sacan una norma de despenalización. Entonces, ¿cómo le puedes exigir tú al fiscal que los meta a la cárcel cuando el propio gobierno ha elevado las vallas? Para empezar. Segundo punto. El fiscal no sabe investigar. La policía es quien realmente sabe investigar porque está en la cancha. A ver. Materialmente el delito, ¿no? Sí. Cuando existía la PIP, había detectives en este país. Cuando se crea la Policía Nacional, los detectives que quedaron hace más de 30 y tantos años ya se están yendo de baja, ¿no es cierto? Ya cumplieron su de baja. Pero de esa época no hay especialización en la Policía Nacional. Todos hacen de todo. Usted no tiene a un policía 2 años en Adinincre, lo capacita y después está dirigiendo el tránsito. ¿Ok? O está haciendo, por ejemplo, una especialización en drogas y luego se va a una comisaría. No hay especialización en la Policía Nacional. Entonces, el mismo argumento. Los fiscales no saben investigar. Los policías están en capacidad de investigar cuando ya no tienen especialización. Ese también es otro, es un contraargumento a lo que ellos puedan decir. Ahora, ¿por qué? Y esto es la práctica. Yo creo que la ciudadanía sepa cómo funciona en la práctica. ¿Por qué los fiscales investigan en sus despachos? Porque cuando un fiscal provincial tiene una investigación y dispone que se haga en sede policial, estableciendo toda esta extensión, lo deriva a las de PINCRES, estoy hablando de las fiscalías penales corporativas que ven casos comunes, ¿qué nos dicen los instructores? Doctor, en este caso yo no lo puedo ayudar. ¿Pero por qué? No tengo personal. No tengo logística. Y el fiscal tiene que regresar a su despacho con su carpeta y hacer una investigación con lo que puede. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso es que muchos dicen, los fiscales no saben investigar. Los fiscales han tenido que aprender a investigar por la propia necesidad. Entonces, hacer un argumento de esa naturaleza me parece que no es un argumento válido. Correcto. Hay un artículo del 173 nombramiento en donde se señala lo siguiente, que en todas las investigaciones, los exámenes, las pericias criminalísticas oficiales son realizadas por la Dirección de Criminalística de la PNP, ¿no? O sus oficinas descentralizadas, en primer orden, criminalística de la PNP, ¿no? Sí. Y solo en el caso que no puedan realizarse la pericia por carecer de peritos para realizarla o material de laboratorio, recién, no lo dice, ese es un añadido mío, pero se entiende así, recién la pericia criminalística oficial puede ser realizada por otra entidad, es el Ministerio Público u otra entidad. Pero el tema aquí es que en primer orden colocan de manera expresa que la pericia criminalística sea la Policía Nacional quien la realice, no el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público tiene su Instituto de Medicina Legal? ¿Por qué tiene su instituto, su dirección de criminalística? Porque la policía no tiene peritos, pues. Entonces, nosotros los fiscales necesitamos de prueba científica para poder ir donde el juez y poder sustentar nuestros casos. Y los casos se sustentan en prueba científica, con pericias. Solamente en drogas tenemos el Laboratorio Central en Criminalística aquí en Lima.
Nosotros tenemos investigaciones por lavado de dinero, por ejemplo, en diferentes ciudades del país. Ujú. Los peritos de lavado de la policía, ¿dónde están? Están en Lima. Y no se dan abasto, porque tienen una carga que ya desbordó su capacidad. Te dicen, doctor, al próximo año, Ujú. porque miren la carga que tengo. Mira, solamente para decirle, cuando hacemos los operativos, incautamos celulares. Ya. A los celulares hay que mandarlos a leer con mandato judicial, Ujú. ¿cierto? La lectura de celulares. Cuando uno va a hacer su cola en la Policía Nacional, ¿qué te dice? Sí, doctor, perfecto, pero para julio del próximo año, miren la cantidad que tengo. Pues claro, porque no pueden humanamente. Nosotros tenemos nuestros propios peritos, que también ya desbordó, por cierto, Ujú. por falta de recursos económicos, porque lamentablemente este no es un tema solamente de leyes. Mucho cuidado, este no es un tema solamente de leyes, Ujú. este es un tema político de querer arrinconar al Ministerio Público, debilitar al Ministerio Público con la finalidad que no tenga la capacidad de cumplir sus atribuciones constitucionales. Por eso es que tenemos un presupuesto miserable. Nosotros este año hemos pedido, por ejemplo, más de 11.000 millones de soles del presupuesto. No nos han dado ni 3.000. Con eso no tenemos peritos. La policía no tiene peritos. Nosotros tampoco. ¿Cómo hacemos una investigación? Y entonces esta norma dice, primero lo hace la policía, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que están en capacidad de hacer las pericias en el plazo razonable? ¿Cuánto es el plazo de un delito común? 60 más 120 días. ¿Ustedes creen que a nivel nacional van a poder hacer las pericias dentro de ese plazo razonable para que le entreguen al Ministerio Público la pericia científica? No lo van a poder hacer. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir si esto se aprueba? Lo peor que va a ocurrir, en primer lugar, es entregarle una obligación a nuestros policías sin tener la infraestructura necesaria, ni la logística, ni la preparación, porque no hay especialidad. Segundo, no van a saber qué hacer porque la norma es contradictoria. ¿Cómo tú aplicas una norma que se contradice en sí misma? Ujú. Es imposible, es un imposible jurídico aplicar esta norma, porque por un lado te dice una cosa y la misma norma lo contradice. Entonces yo me pongo en los zapatos de la Policía Nacional, porque yo trabajo con la Policía Nacional, porque en las fiscalías especializadas hacemos investigaciones coordinadas con la policía. ¿Qué va a hacer el policía cuando vengan a exigirle, oiga, investigue? Y después cuando el abogado le dice, tutela. Un buen policía acucioso va a leer la norma y decir, no, aquí primero dice que yo investigue, después dice que tengo que comunicar a la fiscalía, que tiene que haber esto. O sea, el policía va a decir, ¿qué hago? La misma norma no me dice qué hacer, no me da una solución, porque la norma está técnicamente mal elaborada. Han querido definitivamente pretender entregarle las investigaciones a la policía, no por el bien de la colectividad. No están pensando en el delito común, en el día a día. Están pensando en los casos de corrupción de funcionarios y eso tiene que saber la población. Ya, pero ¿por qué alguien no podría pensar de que se está pensando en los delitos comunes, por ejemplo? Porque lamentablemente no le están dando la logística necesaria a la Policía Nacional. Porque han sacado una norma contradictoria. Ujú. Las de PINCRIS están capacitadas, tienen infraestructura. Si ni siquiera las escuelas de la policía tienen infraestructura, el otro día han pasado un reportaje donde las escuelas se están cayendo a pedazos. Y el ministro está perdiendo su tiempo en ir a visitar las unidades de flagrancia. Yo quisiera que el ministro también, así como visita unidades de flagrancia para dar cuenta que el Ministerio Público no está en unidad de flagrancia, que no se compromete, ¿por qué no visita las comisarías? ¿Por qué no visita la de PINCRIS? ¿Por qué no visita, no es cierto, con la prensa cómo está su sector? Ujú. Y en otro tema muy importante, se está pues magnificando el tema de los módulos de flagrancia. ¿Ok? Entonces, juez, fiscal y policía, ¿no es cierto? Sí. Y crimen, perfecto. El fiscal no va a estar sentado las 24 horas al lado del juez, pues, porque no es su función estar sentado. El fiscal tiene que estar en la cancha con su Policía Nacional, acopiando evidencias. Nosotros no necesitamos poner ahí 5 o 6 fiscales para que estén las 24 horas en el modo de flagrancia. Nosotros necesitamos trabajar con la policía en la escena del delito y después ir
al juzgado a presentar el proceso inmediato. Ya, pero la lógica de las unidades de flagrancia es esa, tenerlos sentados allí. Pero lo que dice el ministro, ¿no? Acá están las oficinas, no están los fiscales. No están los fiscales, pues, porque no es nuestra función estar sentados ahí. Nosotros no somos secretarios. Nosotros somos parte operativa. Entonces, ¿qué hace un fiscal sentado cuando el policía los va a llamar? Doctor, tengo que hacer esta acto de investigación. No, estoy aquí sentado al lado del juez porque no hay flagrancia, pues, ¿no? No, señor, pero señor fiscal, yo me siento aquí para que usted esté acá. Ah, no, pero si salgo van a salir el ministro diciendo que no estoy. Esa no es la función, pues. O sea, ¿qué ocurre? Hacen una crítica sin conocer la realidad, cómo es la intervención de la policía y del Ministerio Público en una escena del delito. Porque la unidad de flagrancia es para flagrancia delictiva. Y hay que tener en cuenta. Las unidades de flagrancia, ¿qué ven? Delitos de bagatela, para empezar. ¿Ok? Si no, hagan ustedes una estadística, ¿cuántos casos sometidos al juez de flagrancia han terminado en condena efectiva? Todos terminan condenas suspendidas, casi 90%, o en terminaciones anticipadas, o en principios de oportunidad. Sí. Sobre el texto sustitutorio del artículo 332 sobre informe policial, ubiquémonos. Oh, sí, allí. sí. Lo sabe de memoria, ya Claro. me imagino. A ver, aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? A ver, vamos. Punto 2. El informe policial, se describe las características del informe policial, tiene que contener las diligencias efectuadas, la precalificación de los delitos, pero ahí no acaba, o sea, la precalificación de los delitos presuntamente cometidos, así como los grados de la presunta autoría y participación, y además tiene una parte conclusiva, que justifiquen cuestionar o no, continuar o no con la investigación preparatoria. O sea, a ver, corríjame si me equivoco, a lo mejor usted tiene otra interpretación, ¿no? La policía va a concluir si que debemos continuar con la investigación preparatoria o si no debemos continuar con la investigación preparatoria. En ese sentido, el fiscal, ¿cuál es el rol del fiscal? Es que es contradictorio, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, la norma establece eso, es contradictorio porque la Policía Nacional, ¿no es cierto?, en la actuación de la Policía Nacional, y además dice que las conclusiones no vinculan al fiscal, o lo han sacado eso, ¿verdad? No vinculan al Ministerio Público. Artículo 300, ¿me dijiste? 332. La policía en todos los casos que en que intervenga llevará al fiscal un informe policial de emisión preliminar. Eso es normal, dentro del plazo otorgado por el presidente del Ministerio Público, bajo el funcionario. El informe policial remitido a titulación penal es de carácter no vinculante. No vinculante. Entonces, ¿para qué la policía va a hacer precalificaciones? ¿Para qué la policía va a determinar autoría y participación? ¿Por qué la policía tiene que decir que justifiquen o continuar o no la investigación preparatoria si todo este artículo arranca con decir que este no es vinculante? ¿No es contradictorio? Entonces, ¿cómo es posible que tú le digas eso a la policía, pero de arranque, por si acaso, ¿ah? Lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú opines, no es vinculante? Entonces, ¿para qué lo pone? ¿No le parece contradictorio? Lógico. Por una simple razón. ¿Sabes por qué? Porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Ni con el Código de Procedimientos Penales de 1940, donde el atestado venía estableciendo si el hecho constituía delito y quiénes eran los presuntos responsables, ni siquiera eso era vinculante para el Ministerio Público. Y no es que lo diga el Código, sino porque el titular de la acción penal es el fiscal. El que va a valorar, el que va a subsumir las conductas dentro del marco penal es el fiscal, porque es el titular de la acción penal. Y además así lo establece la Constitución Política. Entonces, ese artículo no va a tener ningún efecto jurídico, porque el mismo artículo dice no es vinculante. Así es simple. Ahora, yo le comentaba esto fuera de cámaras y sería bueno que quede registro de su respuesta. Si nunca se hubiese desactivado la Policía de Investigación del Perú, la PIP, o si la reactivamos, ¿no? Pasa un tiempo, preparamos a los policías, ¿esto sería viable? No. ¿Por qué? Porque arranca mal. Tú puedes tener policías, y como que los hay todavía. ¿Con un buen arranque sería viable? Es que esta norma es contradictoria. Por eso, con un buen arranque, subsanando esas contradicciones, la policía a cargo de las diligencias preliminares. Siempre que siendo PIP. estén conducidas y dirigidas por el Ministerio Público, no hay ningún problema. O sea,
¿Por qué? Porque la policía no puede ir rogarse funciones que no le da la Constitución política. ¿Cómo la policía, así sea la PIP, va a investigar inicialmente o de iniciativa propia si la propia ley dice que toda investigación desde su inicio es conocida por el Ministerio Público? Lo dice la Constitución. Entonces, ¿cómo un policía va a decir, yo conduzco, por más expertos que sean, por más que la PIP regrese y por más que le demos toda la infraestructura, el tema es legal, es constitucional. Sí. Yo no puedo hacer una investigación si es que no está la presencia del fiscal que me dé la estrategia de la investigación, que conduzca la investigación desde su inicio y que me establezca cuáles son los actos que tengo que ¿Un hacer. policía puede precalificar un delito? No, ¿Un policía abogado puede precalificar un menos. delito? Así sea abogado, así sea doctor en derecho, no es su función precalificar el delito. El único que califica el delito es el fiscal. Pero precalificar, ¿qué es los términos que se utilizan aquí? ¿Cuál es la razón de ser de precalificar si no es vinculante? O sea, ¿cuánto se va a demorar el policía es hacer un análisis jurídico de su investigación para precalificar si el hecho constituye delito, si los participantes tienen calidad de autores, coautores, es cómplice primario, cómplice secundario? ¿Qué cantidad de tiempo demora la policía para que el fiscal le diga, está bien, a mí no me interesa? Yo le digo esto como experiencia. Cuando yo investigaba a Vladimiro Montesinos Torres, yo investigué el narcoavión, por ejemplo. ¿Okay? Yo dirigí mi investigación conjuntamente con la policía de mi costado. Lo hicimos juntos. Y determinamos que había personas que no habían sido denunciadas en un primer momento. Y establecimos en nuestro trabajo quiénes eran responsables. Qué casualidad. Cuando viene el documento me traen un parte policial donde me establecían que no había nada. En las conclusiones, obviamente, porque los actuados estaban ahí. Yo le dije, me acuerdo al capitán, tranquilo, porque yo voy a denunciar. Porque yo denuncio con parte de un atestado. A mí no me vincula, al fiscal no lo vincula, ni el atestado ni el parte. Las conclusiones. Igual, al fiscal no lo vincula el informe, menos este artículo tan contradictorio que le da funciones a la policía, y lo primero que le dice es, no es vinculante. O sea, en esa época, el policía le dijo ¿Sí? a usted en sus conclusiones que no había delito. O que no habían identificado a los presuntos responsables. Cuando durante toda la investigación, yo me conocía la investigación de memoria y sabía quién era quién en la investigación, pues, ¿no? Ya. Y yo formulé la denuncia penal. Y ahora, hay unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú. La Dirección de Homicidios. Claro. Entonces ya, esas unidades especializadas en ciberdelitos, ¿no? ¿Acaso no son policías que conocen la parte operativa, pero Claro. también la parte técnica jurídica, porque son casos que ven a diario? El hecho de que conozcan la parte técnica jurídica no los capacita ni los faculta para precalificar un hecho. No los faculta, porque el titular de la acción penal es el fiscal, por mandato constitucional. Simple. Puede ser, yo conozco, por si acaso, yo conozco policías de primer nivel. Yo tengo 30 años en el Ministerio Público y toda mi vida he sido un fiscal contra el crimen organizado. He sido fiscal antidrogas, he sido el fiscal que investigó a Vladimiro Montesinos Torres, he sido fiscal de crimen organizado hasta ahora. Y siempre he trabajado con la policía. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con excelentes policías que conocían perfectamente la Constitución, conocían perfectamente el tema penal. Y me alimentaban de sus conocimientos. Pero eso no significa que ellos pues usurpen las funciones del Ministerio Público. O sea, como dices, zapatero a tus zapatos. Lo que hace la policía es simplemente, por decir así, darme una idea del tema para que yo resuelva. Para que usted suma, vaya construyendo su teoría del Claro, caso. pero no precalifica, no es obligatorio. En consecuencia, como le digo, esta norma es contradictoria. Y eso no es en contra de la capacidad de nuestros policías. Eso que quede bien claro. O sea, nosotros los fiscales no estamos en contra de nuestra Policía Nacional, sino que debemos separar el trigo y cada uno en sus funciones. Aquí el tema no pasa por poner una norma de esta naturaleza. Aquí el tema pasa porque tenemos que tener líderes en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Poder unificar criterios, poder unir a las instituciones. ¿Qué están haciendo en estos tiempos?
¿Acaso no hay una política Ujú. de desprestigio al Ministerio Público que están tratando de enfrentar a policías y fiscales todos los días? Pues déjenme decirle que por más que ellos traten de enfrentarnos a policías y fiscales, no lo van a lograr. Porque nosotros tenemos 42 años trabajando conjuntamente con nuestra Policía Nacional. Y no es una norma la que nos va a separar. Al contrario, vamos a seguir adelante, vamos a seguir juntos y seguramente en el caso concreto, seguramente nos vamos a sentar, pues, policías y fiscales va a decir, a ver, doctor, ¿cómo interpretamos esto, no? Para que no se nos caiga el caso. Porque esta norma lo único que va a tener como consecuencia que todas las investigaciones que haga la policía sin participación del fiscal, por iniciativa propia, van a terminar en el archivo. ¿Por qué? Porque todos los actos de investigación y las evidencias que ellos acopien, un abogado va a plantear una tutela de derechos y va a sostener que esas pruebas son ilícitas y va a pretender que lo expulsen. ¿Qué va a hacer un juez de garantía? Lo va a expulsar. Todo el trabajo de nuestra Policía Nacional se va a caer. Lo más grave, ¿quién va a pagar las consecuencias? El ciudadano de a pie. El que va a tocar la puerta a la policía pidiendo que investigue un caso de hurto simple, de estafa, de tráfico de influencia. Ese va a ser una ciudadana decir, ¿cómo? ¿Ustedes han investigado para qué? Para que un juez de garantía diga que todo lo que ustedes han hecho no sirve porque lo han hecho a espaldas del Ministerio Público después de 3, 4 meses de investigación. Entonces, la sensación de la población de no encontrar justicia va a ser peor. Es decir, el remedio es peor que la enfermedad. Vamos llegando a la parte final, doctor, de esta transmisión. ¿Debería reactivarse la Policía de Investigación del Perú? Yo en el creo Perú? que hace tiempo deberíamos tener una policía especializada en investigación. Hace tiempo. Y no solamente lo digo yo. Muchos oficiales con los que he conversado me dicen, doctor, tenemos que tener nuestros detectives. Ya no hay detectives en la Policía ¿Qué era Nacional. un detective? Era un policía de investigación. Pero, digamos, seamos un poco más pragmáticos. O sea, en la cancha, ¿qué era? Era el pesquisa, el que investigaba bajo la dirección del fiscal, el que buscaba el que acopiaba las evidencias, el que interrogaba conjuntamente con el fiscal. Era el que tenía esa capacidad, esa lucidez de establecer una estrategia de investigación conjuntamente con el fiscal. Operativa, digamos, en el terreno. Es que la investigación no solamente es en el escritorio, sino también en el terreno. Ahora, corríjame si me equivoco, porque a lo mejor esos términos les es esquivo a muchas generaciones que nos ven a través de la señal de LP Pasión por el Derecho. Era algo como CSI Miami, CSI New Sí, York. pero ese es serio, pues, ¿no? Sí, pero digamos para que tengan un punto de contacto, Claro, ¿no? sí. Digamos, tenían ese Exactamente. perfil de detectivesco, sabuesos. Claro, sí. Porque obviamente, por ejemplo, en un homicidio, un delito violento, donde encuentras un muerto, ¿quién entra primero? No entra el fiscal, entra el pesquisa, el detective. Porque él tiene que acopiar todas las evidencias de la escena del delito. Inmediatamente le da cuenta al fiscal, ahí con el fiscal. Para que el fiscal, en base a esas evidencias preliminares, urgentes y necesarias, el fiscal establezca su hipótesis del caso. Lo mataron para robar, lo mataron por venganza, lo mataron por ocupar un delito. O sea, ya tiene que hacerse una idea preliminar el fiscal, porque eso lo tiene que plasmar en su disposición. Y esas evidencias, gracias a esas evidencias que recoge el pesquisa, el detective, el fiscal hace actos de investigación científico. Por ejemplo, encuentra una bala, pericia balística. Encuentra sangre, pericia biológica. Encuentra semen, la pericia de ADN, por ejemplo. O sea, todas esas evidencias lo manda al perito, que puede ser un perito criminalístico de la policía o del Ministerio Público. Esa es la función que se hace en una escena del delito, en conjunto con la policía y el Ministerio Público. Eso lo quieren romper. ¿Quién va a ordenar los actos de investigación posteriores? ¿Es viable la reactivación de la Policía de Investigación del Perú, a la luz de su experiencia? Yo creo que no solamente es viable, es de estricta necesidad tener detectives en nuestra Policía Nacional. Tener más detectives. Ahora los hay, pero son los que quedan de la vieja guardia, ¿no? De los detectives, porque como le digo, desde que el gobierno de Alan García tuvo la mala idea de unificar la Policía Nacional, se acabó los detectives. Porque todos hacen de todo.
todos pasan por todos lados. ¿Este proyecto parte del presupuesto, parte del entendido de que aún tenemos detectives? Este proyecto no parte por ningún presupuesto. Este proyecto, por el único presupuesto que parte es porque quieren quitarle las investigaciones de corrupción de funcionarios, de los más altos funcionarios al Ministerio Público. Eso es lo que parte. Se lo digo porque aquí se señala, se desarrolla a lo largo de los artículos de que la policía va a tener la conducción operativa, entendiendo de que son pesquisas. Sí, pues, que la conducción es una sola, Ujú. ¿no es cierto? Una cosa es la conducción operativa de un operativo. No confundan el operativo con una investigación. La policía tiene la conducción operativa de un operativo, por ejemplo, en los mega operativos, ¿cierto? Ya. La policía hace su investigación conjuntamente con el fiscal, bajo la dirección del fiscal, llegan a la conclusión de que tenemos que solicitarle al juez el allanamiento y la detención e incautación de 20 ciudadanos, Ya. ¿no es cierto? ¿Quién va a planificar, quién va a hacer estrategia de ese operativo para ir a allanar esos domicilios? Sí, porque esa es la parte operativa, ¿cierto? Entonces nosotros los fiscales coordinamos con ellos cuántos policías vas a llevar, cuántos van a estar afuera, quiénes van a hacer lo que van a hacer el registro personal, quiénes van a hacer el registro del inmueble, quién va a ser el que levante el acta, ¿no es cierto? Quién va a estar en cuidado del detenido. Todo eso es la parte operativa. Eso lo tiene que hacer la policía. Pero no confundan la investigación con la operatividad de la investigación. Bien, muchísimas gracias por su participación, doctor Jorge Chávez Cotrina. Ojalá podamos tenerlo más seguido en la tribuna de LP Pasión por el Derecho. Ha sido bastante claro marcando su posición y la posición institucional del Ministerio Público. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a su disposición. Muchísimas gracias, queridos amigos que nos acompañan en esta transmisión. No se olviden de compartirla a través de sus grupos de WhatsApp, Telegram. Este es un tema en debate y es una noticia en desarrollo. En las próximas semanas van a haber novedades que las vamos a estar informando seguramente a través de lpderecho.p, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Permiso.